consolidación de ese tapón por la formación de fibrina y por último la fibrinolisis. Y bueno, dentro de la hemostasia primaria vamos a ver que la participación de las plaquetas va a ser un factor muy importante. ¿Qué pasa cuando hay un daño en el endotelio? Pues precisamente quienes se encargan de repararlo son las plaquetas. Tenemos principalmente que las plaquetas, una vez que se ha roto o ha habido un daño en el endotelio, las plaquetas se adhieren como respuesta a ese estímulo. Las plaquetas también se deben de activar, deben de liberar sus gránulos y por último se deben de agregar. Entonces, esos son los mecanismos en los cuales las plaquetas participan en lo que es la hemostasia primaria. Y ahora vean, recuerden que las plaquetas tienen estructuras como son gránulos densos, gránulos alfa y glicoproteínas. Estas glicoproteínas forman parte muy importante en lo que es la función plaquetaria. ¿Por qué? Porque si tenemos deficiencia de alguna de estas glicoproteínas, ¿qué va a pasar? Que la hemostasia primaria no se va a llevar a cabo correctamente. Por lo tanto, el daño al endotelio pues no se va a poder reparar en las condiciones que debería de hacerse. Y vean cómo las plaquetas es una serie primero de estructuras pequeñas que tienen canalículos donde ellos se van interconectando y estos gránulos. ¿Qué pasaría si también tenemos pacientes o en la práctica encontramos pacientes que tienen alteraciones en alguno de estos gránulos? Pues aunque tengan las glicoproteínas de adhesión o de agregación, si no hay esta secreción de gránulos, pues estas plaquetas no van a cambiar su estructura y otra vez tenemos ahí alteraciones en lo que es la hemostasia primaria. Y vean, aunque son pequeñitas y en el laboratorio pues a veces las pasamos desapercibidas porque solamente hacemos la cuenta de plaquetas, pero nunca hacemos la revisión morfológica de las plaquetas. Y vean lo que contienen, principalmente son pequeñitas, miden de 2 a 4 micras de diámetro y provienen de los megacariocitos. Están presentes el hialómero y el cromómero. Estos cromómeros están constituidos por los gránulos alfa y cada uno de ellos, vean, está conteniendo otras proteínas. ¿Para qué? Para que al momento en que la plaqueta sea estimulada, estos gránulos ahora sí se liberen y empiecen a hacer que la plaqueta se active. También tienen un sistema de canalículos en los cuales también está el calcio. Y acuérdense que nosotros en el laboratorio también vemos la adhesión de calcio cuando hacemos nuestras pruebas de coagulación. Y pues lo importante de esto es que vean que son complejos, estas estructuras son complejas, pero al final se va a poder llevar a cabo lo que es la función plaquetaria y la hemostasia. Vean, dentro de los gránulos densos de las plaquetas tenemos ATP, ADP, serotonina y calcio. Y los gránulos alfa van a contener proteínas. Algunas de ellas van a tener similitud con las proteínas plasmáticas, por ejemplo, albúmina, fibrinógeno. Hay algunas que tienen factor 5 y factor 8. Entonces, ¿qué pasaría si uno de estos gránulos no contiene algunas de estas proteínas? Pues lo mismo, no va a haber funcionalidad de la plaqueta. También van a contener, algunas de estas plaquetas contienen enzimas en sus gránulos que hacen que las plaquetas, cuando han habido eventos de sepsis, se puedan activar. No sé si en su laboratorio han encontrado cuentas de plaquetas muy altas cuando el paciente está séptico. ¿Por qué? Porque ellas también están trabajando en su respuesta. Y vean, el primer paso de la función plaquetaria va a ser la adhesión. ¿Quién me puede decir de ustedes cómo creen que estén viajando las plaquetas dentro del sistema circulatorio? Pegadas al endotelio. ¿Por qué creen que lo hacen pegadas al endotelio? Exactamente, por si hay alguna lesión, de inmediato lleguen a repararlo. Aquí, al momento en que existe la lesión, se expone colágena. Al exponerse esta colágena,
también debe de haber factor de von Willebrand presente para que exista esta unión. Y la primer glicoproteína que se une es la glicoproteína 1B, que es la glicoproteína de adhesión. ¿Qué pasa si yo tengo problemas de factor de von Willebrand? No se me va a adherir la plaqueta. O si tengo un problema de glicoproteína 1B, tampoco. ¿Y cómo podemos medir esto en el laboratorio? En la actualidad se usa el tiempo de sangrado, pero pues se ha visto que no es tan sensible para medir la función plaquetaria. ¿Por qué? Porque el tiempo de sangrado, vamos a ver después unas transparencias, pues no está tan estandarizado como otras pruebas de laboratorio. Entonces vean, aquí hay deficiencia de factor de von Willebrand o deficiencia de la glicoproteína 1B para que no haya adhesión plaquetaria. Si tienen preguntas pueden hacerlo. Y bueno, una vez que viene eso, viene ahora la activación. ¿Qué va a pasar con la activación? Pues que van a empezar ahora sí los gránulos, ahora sí a liberar sus sustancias. ¿Para qué? Para que al final se lleve a cabo la expresión de la glicoproteína 2B3A. Al momento en que se exprese esta glicoproteína, ¿qué va a pasar? Que más plaquetas se van a activar y ahora sí se van a agregar. Y vean, después de que andan libres, al momento en que se exponen estas glicoproteínas, las plaquetas se agregan. Y vean, esta agregación pues precisamente está dada por estas glicoproteínas, las 2B3A, que van a hacer que se unan más y más plaquetas y que una vez que se llevó a cabo la adhesión, pues estas plaquetas se unan para formar ese tapón plaquetario. Y por lo tanto, vean, la función de las plaquetas en la hemostasia primaria pues es de adhesión, la activación, la liberación de sus gránulos, y por último la agregación de ellas, con la participación de cada una de las glicoproteínas de membrana. Y vean, estas son las fases de lo que sería la hemostasia primaria. Al momento en que empieza la lesión, las plaquetas llegan y se adhieren. Se liberan las proteínas de los gránulos y se hace la agregación. Existen también la presencia de fosfolípidos. ¿Para qué creen que entren los fosfolípidos de las plaquetas, de membrana de las plaquetas? ¿Para qué? Para que ahora entre la hemostasia secundaria, la formación del coágulo de fibrina. Y vean, nuevamente se adhieren, se activan y se agregan las plaquetas. Aquí vemos cómo se rompió el endotelio, cómo de inmediato se adhieren, se activan y ya se forma el tapón plaquetario. Ahora, ¿qué pasa en la hemostasia secundaria? En la hemostasia secundaria, ahora que vimos que ya se formó el tapón plaquetario, ahora lo que viene son la presencia de los factores de coagulación. Y esta fase se le conoce como la fase plasmática. Y aquí en esta hemostasia secundaria se van a distinguir dos periodos. Uno, la formación de fibrina y después la lisis de esta fibrina, lo que se conoce como la fibrinolisis. Y bueno, aquí una vez que se formó el tapón de plaquetas, ahora viene la formación de la fibrina. Y vean, dentro de las proteínas plasmáticas de la hemostasia secundaria tenemos a todos los factores de coagulación. Hay que recordar que cada uno de ellos se les fue dando el número romano, un número romano de acuerdo al número con que se fue descubriendo cada uno de ellos. La mayoría de ellos se tienen síntesis hepática. Y algunos de ellos pues vamos a ver que van a actuar como simógenos, otros van a ser activadores y otros van a ser nada más proteínas al momento en que se lleva a cabo la formación de la fibrina dentro de la cascada de la coagulación. Vean, como lo que les decía, los factores plasmáticos se fueron dando los números romanos y de acuerdo al número en que fueron descubiertos. Hasta el momento el factor 6 no ha sido asignado, de hecho en la tabla ustedes ven que no aparece el factor 6. Y la precalcreína y su forma activa, que es la calicreína y el cininógeno de alto peso molecular,
no tienen asignación como números romanos, se conocen en la literatura